Hola, buenas tardes. Esta clase es para nivel 1. Está enmarcada en el desarrollo de este primer trabajo de equipamiento que ustedes saben están llevando adelante en el campus Paligüe de la Universidad Nacional del Sur. Eh, Fundamentalmente vamos a estar hablando luego o analizando los pabellones Serpentine de Hyde Park de Londres, que son unos pabellones que año a año durante los meses de verano se construyen, con la singularidad de que durante cada año son asignadas los proyectos a arquitectos diferentes, ¿no? Y es una oportunidad interesante para ver cómo ante un mismo problema, una misma incluso ubicación dentro de este parque de Londres, distintos arquitectos responden de diversas maneras, ¿no? Como para acercarnos a la idea de qué significa un pabellón dentro de la arquitectura, me parecía que esta imagen puede ser interesante y que muestra una concepción acaso clásica de la idea de pabellón como pieza suelta, en este caso en un jardín del siglo XVIII de Inglaterra, ¿no? Donde en este caso particular más allá de alguna función particular que puede tener alguna de estas piezas, fundamentalmente son o sirven como pieza de composición visual de estos jardines, y también como cierta estación de descanso, si se quiere, en el recorrido de este parque que es muy grande, ¿no? Y hay alrededor de 30 piezas, incluso en este caso representando estilos distintos dentro de la historia de la arquitectura. A veces, como en este caso, está protegiendo una pieza escultórica, pero en definitiva se trata de piezas sueltas que son un elemento también de composición de este jardín, ¿no? En arquitecturas menos familiares a lo que es la historia de la arquitectura occidental, que muchas veces se transforma en un marco de referencia más cercano. Este es el caso de la vivienda tradicional en Bali, que es una isla de Indonesia, que tiene esta singularidad como vivienda unifamiliar, esto es una casa, de no estar, las actividades no estar congregadas en un solo volumen, sino aparecer disgregadas en distintas piezas, ¿no? Donde uno de estas piezas es la cocina, otro el dormitorio principal, el dormitorio de los niños, una sala de estar, hasta una de las esquinas de esta vivienda está destinada a un cementerio familiar, ¿no? Y una pieza de cierre, una pieza compositiva que no es menos importante en esta composición, que es el muro perimetral, que incluso tiene un acceso puntual, un solo hueco, una sola puerta para acceder al interior, y que vemos justamente en esta imagen, la puerta de acceso en este muro perimetral, y el ejemplo de uno de los pabellones que componen esta vivienda, ¿no? Es evidente que hay un tema climático también que tiene que ver con el clima tropical, que permite que en este caso este espacio esté definido por un piso elevado respecto del nivel del patio, una cubierta, y que aparezca despojado de cerramientos, ¿no? De muros de cierre o de carpintería, ¿no? E incluso la idea de pabellón a veces la podemos descubrir en ciertas piezas de la ciudad que adquieren de alguna u otra manera esa característica, ¿no? Algunas en las ciudades japonesas aparecen en muchos casos frente a las estaciones de tren, eh, pequeñas estaciones de policía que sirven para realizar determinados trámites, denuncias. En definitiva, más allá de ese aspecto utilitario, se transforman muchas veces en una suerte de elemento focal o de referencia para un determinado barrio, y muchas veces a través del diseño intentan hasta diferenciarse y generar cierta
cierta imagen que termina un poco también siendo un símbolo de ese determinado barrio, ¿no? En el caso anterior, un proyecto de Ditham y Klein, un estudio de Tokio, en una pieza anterior en el tiempo, que es esta estación de policía del proyecto de Kazuyo Sejima, donde también aparece esta idea de pabellonaria, al menos en cuanto a la idea de tratar de lograr cierta singularidad en este caso, ¿no? Bien, esta es la ubicación de los Serpentine Pavilion, que son estas piezas que les comentaba, vamos a estar un poco desarrollando durante la clase. En forma más precisa se construyen durante cada verano entre esta pieza existente que aparece, que es el Serpentine Gallery, este edificio que aparece en el centro de la imagen, y esta calle vehicular, que es una calle interna del Hyde Park, ¿no? Entre la calle y el edificio existente se construye este pabellón, ¿no? Acá una imagen más cercana de las galleries, ¿no? Este es concretamente el lugar donde acá aparece un césped inmaculado en esta foto de otoño o de invierno, y el paisaje se modifica durante los meses de verano cuando aparecen los pabellones, y luego se vuelve a reconstruir este césped, por otra parte, inmaculado, ¿no? Bien, vamos a comenzar con los ejemplos entonces. Año 2009, la propuesta de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. En este caso, como en realidad en los otros, vamos a ver 5 o 6 ejemplos. Vamos a mostrar algo de la documentación de estas piezas, pero fundamentalmente vamos a comenzar como si estuviéramos caminando en el parque y fuéramos descubriendo los pabellones, ¿no? Que en definitiva es el modo en que se basa, o el modo que más refleja una experiencia de un hecho arquitectónico, ¿no? Aquí en la imagen inicial, que está tomada a unos 15, 20 metros del pabellón, lo primero que parecemos ver, digamos, no parece que el pabellón tuviera como una forma demasiado visible, porque en realidad estamos como bastante cerca, y vemos hacia la derecha de la imagen como una línea bastante finita horizontal que parece sugerir una cubierta. Hacia la izquierda vemos como un área mayor, lo que sugiere que estamos como en presencia de una cubierta que tiene una altura variable y no es totalmente horizontal, ¿no? Ya acá, como mucho más cerca, vamos entendiendo de que este pabellón fundamentalmente está basado en 3 elementos, o tres elementos que componen la composición, que es esta cubierta muy finita, unas columnas también muy esbeltas y un piso, ¿no? Son básicamente estos 3 elementos, y vemos que evidentemente hay una búsqueda de cierta fluidez espacial entre el interior, entre este espacio semicubierto y el espacio del parque, ¿no? Evidentemente, hasta cuando aparece un elemento de cerramiento, que es estos vidrios que aparecen en primer plano, evidentemente estarán por algún tema funcional, que es generar cierta separación de ese que es un espacio de barcito y cocina para organizar mejor ese espacio, pero evidentemente el modo en que está tratado también como simplemente una pieza de cristal, no habla de una idea de cerrar, sino básicamente de que esto sea una pieza muy sutil de cubierta, con actitudes bastante mínimas respecto de la forma, y que fundamentalmente genere fluidez espacial, ¿no? La forma que también parecemos percibir no es una forma rígida
o una figura geométrica simple, sino que acá en esta pieza de la cubierta parece tener una forma de ameba, ¿no? Como digamos, a través de ese acercamiento de la forma orgánica, en cierta manera acentúa esta idea de no generar un límite muy preciso entre exterior e interior, ¿no? Cuando vamos a la materialidad también tiene, digamos, esta terminación, la cubierta de aluminio en terminación espejo, ¿no? Lo que hace que también, en cierta manera, este pabellón resigne tener su propia materialidad o su propia impronta para reflejar lo que está a su alrededor, ¿no? Reflejar, en este caso, el césped o el edificio de la Serpentine Gallery que veíamos en imágenes anteriores, ¿no? Y que hace que también se empiece a generar cierta relación con los usuarios, ¿no? Que indefectiblemente todos quienes los visitamos hacíamos o probamos sacar esta foto hacia el espejo, ¿no? Por alguna razón el ser humano siente cierta atracción en sacar las fotos al espejo, no siempre con buenos resultados, ¿no? Acá, bueno, esta imagen refuerza un poco lo anterior, ¿no? Pero un pabellón que evidentemente quiere tener actitudes casi mínimas de disrupción respecto al mundo natural también del parque, ¿no? Este es un detalle constructivo de esta cubierta, que es muy finita. Tiene creo que 3 centímetros de alto, compuesta por una placa de madera enchapada que aparece revestida en ambos lados por piezas metálicas, ¿no? De aluminio en este caso, ¿no? También aparece un refuerzo en esta madera para generar la articulación con la columna, que también es muy finita y tiene 60 milímetros de diámetro, de acero inoxidable en este caso, y este detalle termina en esta placa inferior de acero, que es en definitiva la fundación, ¿no? Y el contacto con el suelo. En este caso no aparece visible porque está enterrada, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la imagen de este detalle tan bonito en realidad que veíamos anteriormente y tan preciso por otra parte, ¿no? Algunos de los modelos iniciales del estudio, o modelos bastante conceptuales del estudio de Seijima y Nishizawa, como que es muy interesante como diagrama prácticamente conceptual de la idea, ¿no? Me parecía interesante en este caso mostrarlo prácticamente de una manera contraria a lo que es el proyecto de arquitectura, ¿no? Que generalmente, o que en realidad comienza con estos bocetos, con estas ideas que realmente muestran el concepto a desarrollar para luego llegar al proyecto propiamente dicho y llegar hasta a diseñar en esta escala y con este nivel de detalle cómo en este caso el estudio pudo resolver esa pieza tan finita de la cubierta y esas columnas tan finitas, ¿no? Esto desde ya que tiene que ver con el carácter, digamos, temporario y que a veces permite tomar ciertas licencias desde lo constructivo, ¿no? Esto, digamos, tiene que permanecer durante 3 o los 4 meses de verano y no más, ¿no? Volviendo a estas imágenes, este modelo me parecía particularmente interesante. No es del estudio, sino que es un trabajo de investigación de una universidad de Estados Unidos, de alumnos de una escuela de arquitectura, y me parece interesante hasta cómo construyen esta maqueta generando los calados para construir los árboles, y de la misma manera calando esta cartulina amarilla construyen esta cubierta, ¿no?
Creo que un poco esta mezcla de imágenes entre el detalle constructivo uno en uno, con toda la precisión, para comunicárselo también al constructor, que es en definitiva quien lo va a llevar adelante, combinado, digo, con estas piezas de información que tienen que ver más con lo conceptual, ¿no? ¿Y acaso el proyecto de arquitectura, en términos generales, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo trasladamos conceptos que pertenecen al mundo de las ideas y que están muy visibles en este modelo o en este boceto como idea acaso inicial, y cómo trasladar eso o cómo llevar adelante un proceso que termine en aquel detalle uno en uno en este caso, ¿no? Que era de la cubierta y la columna, ¿no? ¿Acaso de eso se trata el proceso del proyecto de arquitectura, ¿no? Sería muy raro pensar ese detalle de la nada sin tener en cuenta la integralidad con lo que significa las ideas, ¿no? Bien, vamos a pasar, creo, al siguiente proyecto. El año 2011 y la propuesta para el Serpentine Pavilion de Peter Zumthor. De vuelta en este acercamiento, acá vemos, nos encontramos con este volumen o con este plano. En realidad todavía de acá no podemos ver si es un volumen o qué forma toma detrás, pero aparecen una serie de huecos o de sombras que surgieron en el acceso, y por otra parte una opción mediante estos dos caminos o senderos de hormigón para acceder, ¿no? Digamos que nos vamos, en este caso, acercando, ingresamos en uno de estos huecos, y nos vamos a encontrar con este espacio, con este corredor, donde si ingresamos, digamos, por el hueco de la derecha, seguramente decidiremos caminar hacia donde por otra parte está ese personaje con saco amarillo para intentar acceder a ese hueco de la izquierda, donde nos vamos a encontrar con este espacio, que luego descubriremos es el jardín o el patio central de esta composición de Peter Zumthor, ¿no? Un espacio, y de vuelta quizás haciendo el paralelo con el caso anterior de Seijima y Nishizawa, un espacio evidentemente de otras características, ¿no? Lo que llamamos una idea de claustro o de patio bastante introvertido, ¿no? Incluso acentuado por esa transición que significa ese corredor, ¿no? Entre el espacio exterior y este espacio interior, ¿no? Esa idea de claustro o de lugar con un límite muy definido, también acentuada por el diseño de la cubierta. Este espacio que contiene, por otra parte, ciertas especies autóctonas, y un poco se transformaban en el motivo del pabellón, y el análisis de la planta, ¿no? Donde vemos este elemento perimetral como sector seguramente de transición, y que en cierta manera enriquece esta experiencia espacial, esta secuencia de espacios entre el espacio exterior, entre el parque y el mundo bastante introvertido de esta pieza de Peter Zumthor, ¿no? Incluso desde la materialidad, está revestido este pabellón por una especie de arpillera, luego pintada con un material asfáltico, un material de impermeabilización de techos que en realidad tiene ese uso utilitario que acá los arquitectos utilizan también como modo de expresión de esta fachada, que también es interesante hasta contraponerla con el caso de Seijima, ¿no? Como aquel espacio más fluido tenía esa terminación de aluminio espejado, y acá casi por el contrario es un material que no
no refleja prácticamente en nada la luz, sino que es totalmente absorbente de la luz por un lado y genera esta textura, esta suerte de rusticidad, ¿no? Y cuando vemos el detalle, vemos que aparece en una serie, otro, como en el caso anterior, un dibujo bastante bonito, y que tiene como objetivo en este caso la construcción, ¿no? Este es un dibujo como para construirlo, para que el constructor tenga todos los datos, y vemos que aparece en una serie, digamos, está construido esto con una estructura de madera y una serie de especificaciones de cómo son las uniones de las maderas, pero en definitiva el material que mostramos en la imagen anterior termina cubriendo todo y no dejando ver todo lo que pasa como en el interior de esta estructura de madera, ¿no? Eh, Bien, es bastante linda esta sección que termina siendo prácticamente monocromático, digamos, es el mismo material, el de los muros, el de la cubierta inclinada, incluso el del piso, no es el mismo porque por una cuestión de funcionalidad tiene que ser otro, pero sí adopta la misma característica de material oscuro y el único elemento que aparece de color es el banquito, no sé si alcanzan a divisar, pero esta tabla continua que es el banco que recorre todo el perímetro de este patio, que es de color azul, y lo veíamos en esta imagen anterior. ¿Sí? Y acá, siguiendo como en el caso anterior, un proceso inverso a la construcción, y no solo la construcción, sino el proceso del proyecto que termina en la construcción. Estos seguramente serán bocetos iniciales de Peter Zumthor, donde un poco, si analizáramos en detalle, vamos a ver cómo muchas de las ideas que se terminan verificando en la construcción parten de este tipo de dibujos que son, por un lado, simples y por otro lado presentan una gran cantidad de información, ¿no? La idea inicial de la composición de la planta, que es la imagen superior, donde aparece, hasta incluso si vemos en detalle en esta pieza que circula el jardín central, aparecen dibujados aparentemente los rayos de luz que entran por estos huecos, tanto exteriores como los que dan al jardín. En la imagen inferior vemos cómo esta fachada no es más que un plano vertical y tres huecos que aparecen en un color más oscuro y en definitiva tienen que ver simplemente con la sombra que generan estos huecos, ¿no? La sección, también un dibujo, digamos, creo que es bastante revelador de lo que es el concepto de este proyecto, que es la sección que aparece aquí a mi lado, y en un proyecto que ustedes verán desde la forma es muy sintético y reduce, diría, al mínimo su vocabulario formal, ¿no? Bien, saltamos al año 2002 y la propuesta para Serpentine de Toyo Ito y Cecil Balmond, que es esta pieza, insisto, ubicada en el mismo sitio donde vimos los dos ejemplos anteriores, eh, y que evidentemente tiene una definición formal, si lo comparamos con el caso de Sejima, como más rígida, si se quiere, o más percibida como una forma cerrada, ¿no? En cuanto a su geometría, que en este caso es un prisma puro, que evidentemente como percepción del prisma puro aparece distorsionado o distorsionada esta percepción por el modo en que se organizan los llenos y vacíos de la piel, ¿no? de este pabellón, ¿no? En apariencia diría caótica, ¿no? Digamos, si nos encontramos frente a esta imagen, es difícil encontrar o vislumbrar de qué manera le encontramos alguna lógica, ¿no? Parece ser bastante casual, por decir de alguna manera, el modo en que se organizan estos llenos y vacíos, estas superficies blancas y las transparentes, ¿no?
que organizan el envolvente de este pabellón y que incluso se trasladan a las líneas que aparecen en el piso, ¿no? Y sin embargo, este ejemplo particular nos sirve también para ir introduciendo temas como la composición, ¿no? Como el sistema de organización de una pieza de arquitectura. En este caso, esa percepción caótica en realidad parte de un sistema de composición muy simple que tiene que ver con los diagramas que aquí aparecen, digamos que un poco explican el proceso desde la figura 1 a la figura 4. Y en realidad estas linealidades tienen que ver o están generadas por estos vectores que parten del punto central de un lado de este cuadrado hasta un tercio de otro lado, que es lo que pasa en la figura 1, ¿no? Después se repite el proceso y esto va a generar un cuadrado con cierta inclinación respecto al cuadrado original. Se vuelve a repetir en este cuadrado girado el mismo proceso desde el punto central hasta un tercio del otro lado, y luego mediante un proceso de extensión de estas líneas, ¿no? Que se ve en la figura 4, digamos, estos cuadrados en un momento se extienden las líneas, y creo que está en la próxima imagen. Luego del cuadrado original se generan unas solapas que van, en definitiva, si las giramos a 90 grados, a generar el volumen que está representado por esta maqueta. Y en definitiva vemos cómo también tiene un determinado sistema no demasiado aparente desde el punto de vista de nuestra percepción humana, pero que parece interesante en este caso, ¿no? Alguna imagen de esta envolvente que evidentemente adquiere cierta complejidad, no solo desde la construcción, sino seguramente desde la percepción respecto de los dos casos anteriores, ¿no? Algunas de estas líneas que aparecen tienen que ver con elementos estructurales que veíamos en la maqueta anterior, y por eso, si vemos en detalle, vamos a ver que tienen un ancho mayor a otras de las piezas que no tienen una función de sostén de esta pieza, ¿no? Sino que son solamente parte de la envolvente, ¿no? Bueno, la generación también de esto que nos interesa, que es, digamos, la relación con el ser humano, de qué manera percibimos estos espacios de este volumen tan simple que encuentra en realidad su complejidad en este filtro que genera entre el espacio exterior y el interior, ¿no? Acá vemos cómo incluso estas piezas, decía también en forma integral, estas líneas generadas por el sistema compositivo también coinciden con las líneas estructurales, ¿no? Estas son piezas de acero que también que contribuyen al sostén, ¿no? Al sostén de esta pieza. Esta imagen es bastante explícita con estos verdes que se recortan entre las piezas blancas, ¿no? Y como en cierta manera en este caso la estructura también aparece evidente, ¿no? Si comparamos con el ejemplo anterior de Peter Zumthor, donde vestía con esa arpillera y pintura impermeabilizante todo el envolvente y no podíamos, digamos, no aparecía evidente el sistema del sostén o el sistema estructural. Acá lo podemos llegar a visualizar, está como más expuesta la estructura, ¿no? Año 2015 y la propuesta de este estudio español, Selgas Cano, un ejemplo más cercano en el tiempo que los anteriores, y el uso característico o notorio en este ejemplo del material plástico como protagonista de la envolvente, un polímero bastante resistente que se llama ETFE o etileno tetrafluoroetileno. Creo recordar que es un poco usado por primera vez, o al menos en un edificio con cierta notoriedad, en el natatorio de Beijing en las Olimpiadas del 2008. Y acá un poco el protagonista de este pabellón
más allá del recorrido interno que nos deposita en algunos lugares de reunión, ¿no? Que tienen que ver con ensanches dentro de este recorrido en el interior de este pabellón, digo, más allá de esa característica de recorrido y de encontrar algún lugar de reunión o de exhibición, creo que el protagonista tiene que ver con la relación, en este caso del ser humano, con la envolvente, ¿no? Y todo lo sensorial que surge de estas imágenes y de nuestra percepción de los juegos de luces y colores a través de la luz solar tamizada y coloreada por esta envolvente, ¿no? Esto creo que es en estas imágenes es un poco evidente, casi como estar dentro de un caleidoscopio, ¿no? Donde evidentemente es interesante o parece sugerente la idea de disfrutar de estos cambios a lo largo del día, de los colores, de las luces y de las sombras, ¿no? Y evidentemente, incluso hasta respecto de los ejemplos anteriores, acá adquiere como un valor especial, un protagonismo especial estos efectos como el de la imagen a nivel de la superficie, ¿no? Bien, algunas imágenes también que tienen que ver con el modo en que empezamos a descubrir, se empieza a sostener a partir de estas estructuras tubulares, se comienza a sostener, digo, este polímero, ¿no? Esta imagen, digamos, creo que lo más interesante de esta imagen es que nos sirve para entender también que dentro de los proyectos de arquitectura, cuando dibujamos, no solamente estamos documentando algo para luego construirlo, sino que en sí mismo esa representación nos sirve como un modo de exhibir o de mostrar nuestras ideas, ¿no? Qué diferente es esta imagen del proyecto antes de su construcción, que por ejemplo la primera idea que veíamos de Kazuyo Sejima con ese boceto muy mínimo en cuanto a sus líneas, ¿no? Acá no solamente el modo en que se representa la pieza, sino en que se representa el entorno, también está diciendo algo de la misma idea, ¿no? En este entorno casi dibujado en forma bastante naif, ¿no? Por definirlo de alguna manera, y que de vuelta nos sirve para reforzar esta relación entre lo concreto de lo construido, si se quiere un poco menos concreto que es el proyecto, pero también es algo real o más tangible, y este paso anterior que tiene que ver con las ideas, ¿no? Y en definitiva definen al proyecto como este camino entre ideas bien inicialmente indefinidas y abstractas hasta lo concreto de una pieza de arquitectura. Por otra parte, el efecto nocturno de esta pieza, ¿no? Este efecto de generar que el volumen se ilumine totalmente y genere la luz a la manera de una linterna de papel japonesa, ¿no? El año 2006, en este caso, y la propuesta de Rem Koolhaas y Cecil Balmond. Balmond ya había colaborado, vimos en el proyecto de Toyo Ito como ingeniero estructural, colaborando con el arquitecto, y en este caso la presencia de esta especie de globo aerostático, que en su momento se lo bautizó como el huevo cósmico, y que cuando nos vamos acercando al pabellón también devela la presencia de una especie de basamento donde se apoya este globo, este basamento construido en un material translúcido como policarbonato, y que en una visión nocturna genera un efecto comparable al caso anterior de Cel Gascano, de efecto comparable, decía, con una linterna de papel japonesa, ¿no? Donde todo el volumen está iluminado desde su interior y produce ese efecto nocturno. El acceso, donde vemos aquí ya en primer plano la idea de este
globo posado sobre el basamento de este material translúcido que es el policarbonato, que incluso está trabajado en dos pieles de policarbonato separadas por 1 metro o 1,5 metros que generan un efecto de cierta transparencia entre exterior e interior, pero no es una transparencia literal, sino que es, digamos, una cierta visualización de formas y colores a nivel de manchas, ¿no? Los tensores que aparecen como anclaje al suelo de este globo, ¿no? Ya en el interior, donde vemos el efecto producido por esta piel o estas dos pieles de policarbonato que permiten percibir en cierta manera el espacio exterior, el espacio del parque, con cierta visión un tanto difusa, ¿no? Y este otro elemento que se revela en el interior, que tiene que ver con un cuadrado, está en esta imagen que conforma el espacio central, que tiene un bar y está utilizado también como lugar de reuniones, y el globo blanco que veíamos en las imágenes y que un poco es la primera imagen que tenemos desde la lejanía de este pabellón. El globo, decía, se posa sobre este cuadrado central, sobre este volumen prismático, mejor expresado, central, ¿no? Esta imagen desde el interior también nos permite ver esta relación de transparencia no literal respecto al exterior, ¿no? Indudablemente, y respecto a casos anteriores, si lo comparamos con el caso del pabellón de Sejima o de Peter Zumthor, aquí aparece alguna operación formal un tanto más compleja en cuanto a la relación de las formas, en cuanto a la visualización de este artefacto cuando estoy a 50 metros, que estando ya en el interior pierdo un poco la relación de la forma total, ¿no? Empiezan a jugar ciertas situaciones más complejas de forma y de superficie también, ¿no? Donde por ejemplo aparece este elemento figurativo que es un friso aplicado al cuadrado central y que son fotos de una hiedra, de una planta, ¿no? De una hiedra en primer plano, producto de la fotografía de Thomas Demann, que es un fotógrafo alemán que colaboró en este pabellón, ¿no? Y volvemos a estos bocetos iniciales del arquitecto, que seguramente son una herramienta de trabajo para ir trasladando nuestras ideas al mundo de lo concreto, ¿no? Seguramente luego va a ser necesaria una documentación más precisa para construirlo y para entender en su totalidad el pabellón, pero estos dibujos, estos pequeños bocetos nos sirven para develar y para tratar de descubrir un poco cuál fue el proceso proyectual que en este caso siguió Rem Koolhaas a través de estos diagramas o estos bocetos, ¿no? Año 2019, la propuesta de Junya Ishigami, que es en definitiva el último de los construidos de los Serpentine Pavilion, que ya son alrededor de 20, creo que en el 2000 o 2001 se comenzaron a construir. El de este año se ha pospuesto por razones obvias para el año que viene. En definitiva, esta propuesta del año 2019, donde si nos vamos acercando, seguramente el elemento protagonista o que más nos llama la atención tiene que ver con esta cubierta construida con lajas de piedra, que por otro lado, pese a ser perceptualmente o en términos físicos y también perceptuales bastante pesado, aparece paradójicamente como suelto respecto del césped, ¿no? En esta imagen también hay un trabajo de la superficie del césped en una especie de talud, ¿no? Una especie de pendiente, y esta pieza tan pesada que aparece sin embargo como flotando, dejando esa raja de luz en el medio, ¿no? En esta cubierta que es muy finita por otra parte y también presenta ondulaciones, ¿no? Con un espacio central más elevado que se va como achatando para casi tocar el césped.
Por otra parte, cierta paradoja, ¿no? Percibimos entre esta como percepción de caverna, mediante el uso de este material natural como la piedra y cortado también en forma no geométrica, sino en forma natural. Digo, percepción entre esa pieza de piedra por un lado y los elementos verticales que son estas columnitas de acero tan esbeltas y que podríamos llegar a relacionar de los ejemplos que vimos con el ejemplo de Sejima, ¿no? El uso de esas columnas tan finitas, aunque la resultante termina siendo diferenciada en este caso fundamentalmente por la presencia de la cubierta, ¿no? Tan abstracta y con un material tan reflejante en el caso de Sejima, y acá con esta noción de un poco más cercana al mundo natural y diría de protección de una caverna en una montaña, ¿no? Incluso esta imagen aérea devela cierta imagen pesada, ¿no? Digamos, no desde lo físico o no solamente desde lo físico, sino también desde lo perceptual, ¿no? Que cuando estamos en realidad en el interior aparece, digo, esta suerte de paradoja con los elementos tan finitos de sostén, ¿no? Por otra parte, cómo lograr lugares con cierto interés o espacios que pueden ser sugerentes sin necesidad, tampoco en este caso, de una arquitectura o de una propuesta demasiado estridente, ¿no? Desde lo formal. En esta propuesta un poco que venimos desarrollando en esta clase desde las imágenes iniciales de lo construido hacia los dibujos en un camino un poco inverso a lo proyectual, es interesante ver estas imágenes donde lo que hablamos a nivel de idea vemos que está presente y se verifica en los bocetos o los dibujos iniciales del arquitecto, ¿no? En esta pieza que aparece tan oscura de la cubierta en esta imagen, sostenida por los casi frágiles elementos verticales y la naturaleza que aparece recortada entre el plano del piso y el plano de la cubierta, ¿no? Y para ir cerrando, este es el último ejemplo, como comenté. Quería mostrar un par de ejemplos que nos sirven solamente para ejemplificar que en realidad cualquiera de las propuestas de las que hemos visto y cualquiera de los proyectos que nos propongamos realizar nunca nacen de cero, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Mies van der Rohe dijo en algún momento, Mies es un arquitecto que van a conocer muy pronto en este comienzo de carrera, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna del siglo XX. Mies decía, no podemos inventar una arquitectura todos los lunes a la mañana, ¿no? Entonces, seguramente si rastreáramos las influencias de los ejemplos que hemos visto, en todos casos veríamos cómo a veces tienen que ver con determinadas líneas de interés o de investigación que siguen los estudios de arquitectura o incluso se ven influenciados por las obras de otros arquitectos, no solamente ejemplos recientes, sino ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que desde primer año es interesante como ir engrosando esta idea de cultura disciplinar de la arquitectura, ¿no? Donde vamos por un lado, a aprender haciendo y por otro lado vamos a aprender haciendo, digo, a través de cada proyecto y por otro lado con el sustento de la lectura, ¿no? De la crítica de los compañeros, de hacer críticas al trabajo de los compañeros, del debate en los talleres y demás, ¿no? Dentro de lo que permita en este caso particular la virtualidad, ¿no? Y vuelvo al ejemplo, este es un ejemplo de Ishigami en unas oficinas que hace para un instituto de Japón, donde vemos que hay cierta línea común con el ejemplo que 15 años después propone para el Serpentine Pavilion, ¿no? En este caso una cubierta muy liviana, donde incluso
permite que sea liviana el hecho de que trasladó a nivel de piso todo lo que tiene que ver con infraestructura de aire acondicionado, etcétera, eléctrica y demás, para poder liberar la pieza de la cubierta y que sea lo más fina y hasta etérea posible, ¿no? Entonces vemos cómo cada proyecto siempre es posible descubrir cierta idea precedente, ¿no? Del propio arquitecto o de otros, ¿no? O hasta en el caso de Sejima, que también veíamos que indudablemente creo que ha tenido una influencia en la arquitectura de Ishigami, también es posible en la obra propia de Kazuyo Sejima rastrear en cierta manera la propuesta para el Serpentine en un proyecto que había hecho algunos años antes en este parque de una ciudad japonesa, ¿no? Bien, creo que esta es la última imagen. Cerramos como siempre con los modos de contacto de este taller virtual. Y bien, seguimos en contacto. Chao.